Mariale, estoy segura que después de este Activarte estaremos mucho más enfocadas y enfocados. Les cuento que hace unas semanas se tomaron las fotos oficiales de Aprendo en Casa. Lamentablemente, Yanira no pudo asistir y se perdió de este programa. ¿Qué creen que pasaría si dentro de muchas décadas se revisara este documento? Muchas y muchos pensarían que ella no fue parte de este programa y sería una historia incompleta. Que Yanira no aparezca en la foto no significa que no sea una pieza clave para hacer este programa. De la misma manera, muchas mujeres durante nuestra historia no salieron en la foto, o mejor dicho, no fueron tomadas en cuenta a pesar que cumplieron roles destacados. Así que, en estas 2 semanas, vamos a comprender y explicar la participación de las peruanas en algunos de los procesos históricos más relevantes de nuestro Perú. A partir del análisis de la información que encontremos en diversas fuentes, podremos elaborar un artículo de opinión sobre la contribución de las mujeres en los primeros años de la República y en la Guerra del Pacífico. Y para elaborar este reto, tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios. Contrasta interpretaciones de diversas fuentes para explicar el rol de la mujer en los procesos históricos más relevantes del siglo XIX. Establece cambios y permanencias con respecto al rol de la mujer en los procesos históricos más relevantes del siglo XIX. Relaciona hechos o situaciones con respecto al rol de la mujer en el siglo XIX, con hechos o situaciones de la actualidad. Hoy tenemos un programa dedicado a explicar la participación de las mujeres en el proceso de consolidación de la independencia de nuestro país. Y para empezar, vamos a llamar al profesor Luis Ayala. Hola Yaremis, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy bien, profesor Luis, con algunas dudas rondando en mi cabeza, como por ejemplo, ¿por qué siempre escuchamos hablar de héroes y no heroínas? En nuestros libros de historia, en los monumentos que adornan nuestras plazas y hasta en las calles donde vivimos. Pero muy pocos son los relatos de nuestra historia en los cuales se incluyen a las mujeres, ¿o es que no participaron? Buena pregunta, Yaremis. Conocer la historia de nuestro país implica recurrir a diversas fuentes que nos permitan conocer y valorar otros aspectos que antes no fueron tomados en cuenta, como la participación decisiva de las mujeres durante la rebelión de Túpac Amaru II. O durante la Guerra de la Independencia. Pero sí conocemos la historia de María Parado de Bellido y de Micaela Bastidas. Es cierto, pero aún nos falta investigar y conocer mucho más sobre otras mujeres que tuvieron participación en estos acontecimientos. Este tipo de investigaciones históricas requiere consultar diversas fuentes y tienen el objetivo de acercarnos a una historia que incluya a todas y todos y sobre todo a aquellas que fueron invisibilizadas y a las que el paso del tiempo borró. ¿Y a qué tipo de fuente se refiere, profesor? A testimonios, objetos, documentos escritos, orales, físicos o electrónicos. Me refiero a todo aquello que nos transmita información sobre los hechos sucedidos en el pasado. ¡Wow! Son un montón. De acá vamos a salir expertas y expertos en el uso de fuentes para conocer nuestra historia. Por supuesto, las fuentes, ya sean históricas o historiográficas, son la materia prima de cualquier investigación histórica. ¿Historiográfica? ¿Qué quiere decir eso? Existen 2 grupos de fuentes. Están las históricas, también conocidas como primarias, que son aquellas que provienen de la época en la que sucedieron los hechos. Y estas pueden ser escritas y no escritas. Por otro lado, están las fuentes historiográficas o secundarias, que son las investigaciones posteriores al desarrollo de los hechos. Me queda claro entonces. Las dos nos cuentan, explican o dejan evidencia de un acontecimiento del pasado. La diferencia está en el tiempo en que fueron creadas. Voy a usar este ejemplo. Fragmento de la carta escrita por Micaela Bastidas al gobernador don José Torres. Tenemos a nuestro favor las provincias de Urubamba, Paucartambo, las 8 parroquias, la de Quispicanchi, Paruro, Tinta, Lampa, Azángaro, Paucarcogya, Carabaya, la ciudad de Chucuito y otras con innumerable gente.
Y estando en este estado, es preciso que salgan los ladrones o paguen con sus vidas. De la legalidad de usted, espero no dé lugar a nada, sino antes acudir a un tan buen fin, de que resulta un beneficio común a este reino. Dios guarde usted muchos años. Tungazuca, diciembre 15 de 1780. De usted, su segura servidora, doña Micaela Bastidas. ¡Qué chévere leer esta carta! Se me pone la piel de gallina. Qué emocionante pensar en ella tomando todas esas decisiones en esa época. Muy buen ejemplo, Yaremis. Acabas de mencionar a una fuente histórica primaria escrita. ¿Y cuál será entonces un ejemplo de fuente secundaria o historiográfica? Ahora leamos un fragmento de la página 19 del texto titulado Micaela Bastidas, escrita por Sara Beatriz Guardia en el año 2019. En el curso de estas acciones es la primera vez que se registra el nombre de Micaela Bastidas, que hasta entonces solo figuraba como la esposa del líder rebelde. En ausencia de Túpac Amaru, asumió la dirección administrativa y política en Tungazuca. Es en este periodo, entre fines de noviembre y fines de diciembre, que su presencia empezó a perfilarse de manera definitiva. Es ella quien imparte las órdenes, otorga salvoconductos, lanza edictos, dispone de expediciones para reclutar gente y envía cartas a los caciques. En ambos casos se demuestra que Micaela Bastidas fue mucho más que la compañera de Túpac Amaru, pues tuvo un rol político y estratégico en la lucha por nuestra independencia. Así es, ten presente que cuando leemos una fuente secundaria tenemos el resultado del esfuerzo de un investigador que ha recopilado, analizado e interpretado muchas fuentes primarias para brindarnos ese conocimiento. Las fuentes que has puesto como ejemplos nos llevan a conocer a mujeres indígenas que tuvieron un rol protagónico en los procesos históricos de la emancipación y la independencia del Perú. Así como Tomasa Titu Condemaita, cacica de Acos, Quispicanchi, Cusco, quien durante la rebelión de Túpac Amaru dirigió una brigada de mujeres para defender el pueblo de Accha, Urinsaya, de las tropas españolas. Existen muchas más que merecen reconocimiento de su labor. Ahora vayamos a una pausa y ya volvemos. Como las aventuras de Indiana Jones. Eso no me impide abrir un libro. Entonces, ¿ya contactaste a 5 amigos que van a entrar a la ciberfiesta? 4, porque mi amigo Beto dice que más tarde me confirma. Pero no te desesperes, Yaremis. Yo siempre soy buen organizador, el alma de las ciberfiestas, y me van a hacer caso. ¿En serio? Tengo unas amigas que siempre se hacen de rogar, pero yo las voy a convencer. Un ratito ahí, aguanta el coche. ¿Cómo que se hacen de rogar y las vas a convencer? Claro, ¿no tienes amigas y amigos con quienes solo tienes que insistir para que hagan algo? No, tengo amigas y amigos que cuando no quieren algo, se respeta su decisión. Cuando te dicen que no, entonces es no. ¿Pero no estamos buscando más gente para la ciberfiesta Zoom? Creo que no importa cuál sea el objetivo, lo más importante es respetar las decisiones. Creo que tienes razón, Yaremis. Uy, amigo, te tengo que dejar porque debo seguir con el programa. Listo, te llamo más tarde. Disculpe, profesor, ¿en qué parte nos habíamos quedado? Habíamos hablado que la rebelión que encabezó Túpac Amaru tuvo la participación de mujeres y hombres, quienes despertaron el espíritu independentista que terminó por configurar las nuevas repúblicas de América del Sur, las que hoy conocemos como Chile, Argentina y Perú, entre otros países. Y durante los primeros años como país independiente tuvimos que afrontar una serie de cambios políticos en muy corto tiempo y que crearon mucha inestabilidad en nuestra naciente república, con mandatos que duraban entre 2 a 3 años, debido a los golpes de Estado, insurrecciones y desacuerdos sobre la forma de gobernar. Cambios políticos, inestabilidad, desacuerdos sobre la forma de gobernar, han sido situaciones comunes en algunos momentos de nuestra historia. Fíjense en todos los gobiernos que se dieron en poco más de 10 años.
Son 7 y en algunos casos no duraban ni un año. Quizás esta sea la razón por la cual los cambios que se esperaban demoraron más tiempo. Así, aunque pasamos a otra forma de gobierno, muchos aspectos permanecieron como en el virreinato. Me imagino que entre esos aspectos que no cambiaron también estaban las diferencias entre hombres y mujeres. Así es, luego de la capitulación de Ayacucho, firmada el 9 de diciembre de 1824, el reto era cambiar las estructuras sociales, económicas y políticas que caracterizaron a la época colonial. Sin embargo, estos cambios se dieron de manera más rápida en las instituciones políticas y de manera lenta en la dinámica social. Quizás, si se hubieran hecho estos cambios en este momento, ya habríamos tenido un presidente amazónico o una presidenta afroperuana. Probablemente, sobre todo teniendo en cuenta que en los primeros años de la República el ejército imponía su poder sobre el Estado, mientras que las y los indígenas siguieron pagando los tributos y la población afroperuana siguió bajo el régimen de la esclavitud. Y asumo que las mujeres tampoco podían participar en la vida política. En esa época, esta era una actividad exclusiva para los hombres. Por ejemplo, las mujeres solo tuvieron acceso a elegir y ser elegidas recién desde el año 1955. ¿Qué? ¿Las mujeres estuvimos marginadas de las decisiones del país por más de un siglo? Sí, a pesar que tuvieron una participación determinante en la gesta de la independencia junto al ejército peruano. Esa parte de la historia no la recuerdo. Cuénteme a qué se refiere. Sobre este tema te comparto el siguiente texto de la página 144 del libro Dos viajeros franceses en el Perú, de autoría de Eugène de Sartier. Nada más curioso que la partida de un ejército peruano que entra en campaña. Mujeres y niños caminan en medio de la larga fila de soldados, la cual se despliega confusamente en la dirección indicada por los jefes. Falta todo, las provisiones, los cuidados, hasta la paga. De este modo viven casi siempre a expensas de la región que atraviesan y las compañeras ordinarias del soldado, conocidas con el nombre de rabonas, reemplazan para él la administración militar. Si no se acatara esta costumbre sería imposible retener a un solo hombre bajo las banderas. Esposas o concubinas del soldado, las rabonas están con él en todas partes y lo siguen en sus marchas más penosas, llevando a veces un hijo sobre los hombros y otro suspendido a sus vestidos. Se ha visto el ejército peruano comandado por el general Santa Cruz recorrer hasta 20 leguas por día, entre las montañas, sin que jamás lo abandonaran las mujeres. Cuando el soldado entra en el cuartel, ella le sigue y aún allí se encarga de los cuidados domésticos. Si de nuevo se da la orden de partir, se pone alegremente en camino. ¡Wow! ¿Qué tal historia? Al inicio pensé que acompañaban a los soldados, pero hacían mucho más que eso, hacían de todo. Y además de esta, ¿en qué otra fuente podemos encontrar testimonios sobre las rabonas? Las rabonas fueron todas aquellas mujeres que acompañaron a los soldados durante las campañas militares en la independencia. Pero acompañar es un dicho porque en realidad, como hemos visto en la fuente anterior, se dedicaban a diversas actividades. ¿Has escuchado el nombre de Pancho Fierro? Claro, nuestro gran acuarelista. En sus acuarelas de mediados del siglo XIX destaca cómo las mujeres participaron activamente de las guerras de la independencia, asistiendo a los soldados de los ejércitos, preparando alimento, curando heridas, llevando agua, etc. Observa las imágenes e identifica las acciones que realizaban estas mujeres. ¡Wow! Gracias al trabajo artístico de Fierro, sabemos cómo eran y vivían las rabonas. ¿Qué otros autores hablan de ellas? Si el soldado es sufrido e infatigable en las marchas, otro tanto es la rabona, que lo sigue a todas partes, soportando con santa resignación todas las penas y fatigas de una larga jornada por caminos escabrosos y escarpados. Manifiesta la mayor resignación, no debemos desconocer que también es capaz de acometer acciones heroicas cuando su vida o la de su marido están en peligro. Numerosos ejemplos se han ofrecido en la que la rabona se ha distinguido por esos actos de heroicidad. Pobres mujeres llegan a alumbrar en los caminos y para no retrasar su marcha, acto continuo de dar a luz a la criatura, la cargan a la espalda y siguen el viaje, como si nada les hubiera acontecido. Profesor, qué valientes y heroicas fueron las rabonas.
Me imagino que fueron muy bien reconocidas en aquel tiempo por entregar su vida para contribuir con la lucha por la independencia de nuestra patria. Quisiera decirte que sí, pero no es lo que dicen las fuentes. Por el contrario, según refiere Narda Leonardi, las rabonas eran mal vistas por la sociedad conservadora de su época, por romper con esquemas preestablecidos. En el siguiente fragmento del texto, Mujeres peruanas, el otro lado de la historia, de la autora Sara Beatriz Guardia, podemos tener más claro cómo era ser una rabona al interior de la vida del ejército peruano. Marchaban llevando las mochilas y utensilios de cocina, y con frecuencia un niño pequeño a cuestas. Estas heroicas anónimas de las campañas no recibían ración, se alimentaban con la parte asignada a sus familiares. Ellas levantaban los campamentos, adelantándose 3 o 4 horas a las marchas, cuidaban el agua en los arenales desérticos de la costa, cocinaban la diaria ración alimenticia, atendían a los heridos, enterraban a los muertos y cuando era necesario empuñaban las armas en defensa de los suyos y de la patria. ¡Qué injusto! Creo que a pesar de que han transcurrido muchos años, aún podemos hacer justicia por ellas, reconociendo y valorando su participación en el proceso de independencia de nuestro país, porque lucharon por nuestra independencia y sus nombres quedarán en el anonimato. Recuerdan que eran tiempos en los que los conceptos de equidad, derechos y libertades para todos aún no estaban consolidados. Es cierto, pero aún hoy son términos en constante transformación y adaptación a las nuevas épocas. Creo que vale la pena revisar nuestro pasado para hacer un mejor futuro. Profesor, acá tenemos una pregunta sobre este tema. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Hola Yaremis, hola amigos y amigas de Aprende en Casa. Soy Ulises Floresquini. Quería saber qué vínculos existía entre las rabonas y los soldados de los ejércitos de esa época. Los soldados que caminaban delante de ellas fueron sus hijos, esposos, hermanos o tenían otro tipo de vínculo familiar. Lamentablemente muchas veces se las describió solo como una compañía emocional, pero ya vimos a través de diferentes fuentes que las rabonas fueron importantes en diversas tareas para los ejércitos. Bueno, profesor Luis Ayala, qué importante es tener más fuentes para poder contar la historia como realmente sucedió, o al menos tratar de acercarnos a ello. Muchas gracias por compartir con nosotros estos textos que nos han ayudado a saber más de nosotras y nosotros. De nada, Yaremis. Ya nos veremos pronto. Hasta luego, chicas y chicos de cuarto de secundaria. A fin de reflexionar sobre nuestro aprendizaje de hoy, les dejo las siguientes preguntas para que puedan reflexionar. 1. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico del Perú al inicio de la República? 2. ¿Cómo contribuyeron las mujeres en el proceso de consolidación de la independencia? Y 3. ¿Cuáles serán los beneficios para los ejércitos de contar con mujeres en sus tropas? Y el reto de hoy es redactar un texto en el cual explican la participación y el rol de las rabonas en la consolidación de la independencia. Es importante que para este reto contrasten interpretaciones de diversas fuentes y que relacionen hechos o situaciones respecto al rol de la mujer en la consolidación de la independencia.